en una ciudad que a lo largo de su historia ha sido destruida 2 veces, sitiada 23 y atacada 52 veces. Una barbaridad, sí. Pues la acción más peligrosa que se puede cometer hoy en día, la que podría desatar un conflicto internacional de proporciones épicas, es mover una vieja escalera de madera. Y, a ver, no es una exageración. Es absolutamente literal. O sea, suena a chiste, pero es así. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en la que probablemente sea la ciudad más intensa del planeta, Jerusalén. Sin duda lo es. Nuestra misión hoy es entender cómo un núcleo histórico que abarca menos de 1 kilómetro cuadrado funciona como el centro de gravedad espiritual para la mitad de la humanidad. Es que es muy poco espacio para tanta carga simbólica. Exacto. Y para quien nos escucha, que quede claro que no vamos a hacer esto recitando fechas de imperios caídos como si fuera un examen de instituto, porque eso es aburridísimo. Totalmente. Vamos a aprender a leer la ciudad, a descifrar sus capas, a entender la brutal complejidad de su coexistencia y la asombrosa resiliencia de la gente que camina por sus calles todos los días. Yo estoy segura de que este enfoque cambia la perspectiva por completo. Porque claro, Jerusalén exige ser descifrada. No es solo un punto en el mapa, ¿eh? Es un microcosmos de tensiones globales. Sí, sí. Es el único lugar donde, en la misma calle y casi al mismo tiempo, resuena el cuerno judío, el shofar, rebotando contra piedras milenarias. Y a la vez se escuchan los pasos de peregrinos cristianos en la Vía Dolorosa. Madre mía, la mezcla de sonidos tiene que ser increíble. Lo es. Y de fondo, el aire vibra con el llamado islámico a la oración. Y justo después de todo ese peso milenario, al cruzar una simple puerta de madera otomana, uno se topa con emprendedores del siglo XXI bebiendo café de especialidad y programando inteligencia artificial. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque para entender cómo se llega a esa concentración de historia y fe, tenemos que ensuciarnos un poco las manos y bajar a la tierra, literalmente. Hay que ir al subsuelo, sí. Claro, porque casi todo el mundo tiene en la cabeza esta imagen icónica de Jerusalén, o sea, esas murallas doradas y imponentes que rodean la ciudad vieja. Pero aquí hay algo que choca muchísimo al revisar las fuentes. A ver. Arqueológicamente hablando, esas murallas son de ayer por la mañana. Las construyeron los otomanos en el siglo XVI. Exactamente. Entonces, si esas no son las murallas originales, ¿dónde está la Jerusalén de la que hablan los textos antiguos? O sea, es posible que nuestra imagen visual de la ciudad esté completamente equivocada. Pues lo fascinante de esto es que sí, es un giro irónico de la historia. La verdadera Jerusalén, la original, la de los reyes y profetas, ni siquiera está dentro de esas famosas murallas actuales. ¡Qué fuerte! Para encontrarla, hay que salir por la puerta sur, bajar por una colina bastante empinada y llegar a un pequeño espolón de tierra, lo que hoy se conoce como la ciudad de David. Y claro, viendo el mapa, uno se pregunta por qué fundar una ciudad en una colina tan baja y vulnerable, en lugar de en las alturas que la rodean, que militarmente tienen más sentido. Claro, pero la respuesta se reduce a una sola cosa: el agua. Lógico, sin agua no hay ciudad y menos en medio de esa geografía tan árida. Exacto. En la base de esa colina brota el manantial de Gijón. Es la única fuente de agua dulce constante en toda la zona. En el mundo antiguo, quien controlaba ese manantial, pues controlaba la vida. No había otra opción. Y aquí es donde entra el rey David, alrededor del año 1000 a.C. Y fíjate que hay un detalle geopolítico brillante en esta historia. Sí, la estrategia que usó. Ese enclave, antes de ser la ciudad de David, pertenecía a los jebuseos, que eran una tribu cananea local. Y David no lo conquista solo porque haya agua, sino por pura estrategia política. Totalmente. Necesitaba una capital que fuera territorio neutral. Exacto, algo así como un distrito federal, digamos, que no perteneciera a ninguna de las 12 tribus de Israel, para que ninguna se sintiera favorecida y evitar rebeliones internas. Es una jugada maestra a nivel político. Al tomar ese enclave neutral, asienta las bases políticas. Luego su hijo, el rey Salomón, es quien expande la ciudad hacia arriba, hacia el norte, coronando el monte Moría y construyendo el primer templo. Y ahí es cuando la topografía y la teología se fusionan para siempre, ¿no? Exactamente. Ahí empieza todo el peso espiritual. Y a ver, la arqueología en toda esta zona es fascinante. A mí me gusta verla como una especie de investigación forense en la escena de un crimen que sigue completamente activo.
Es una muy buena analogía. Es que cada vez que alguien mete una pala en Jerusalén, corre el riesgo de alterar la narrativa nacional y emocional de millones de personas. Sí, sí. Y fíjate, durante mucho tiempo hubo una corriente de historiadores que llamamos minimalistas bíblicos. Básicamente argumentaban que personajes como David y Salomón eran simples mitos, leyendas a nivel del rey Arturo, más o menos. ¡Ostras! Sí, porque claro, decían que no había pruebas físicas contundentes de su existencia como grandes monarcas. Pero claro, la Tierra empezó a hablar. Y de formas muy específicas. Las excavaciones en la ciudad de David sacaron a la luz la gran estructura de piedra escalonada, que apunta a una fortificación masiva. Aunque bueno, mi hallazgo favorito de las fuentes, sin duda, son las Bulla. Sí, claro, los sellos de arcilla. Eso es increíble. Es que es alucinante. A ver, no estamos hablando de encontrar vasijas rotas genéricas que no te dicen mucho. Estamos hablando de pequeños trozos de arcilla, del tamaño de una moneda, que se usaban para sellar documentos oficiales en la antigüedad. Y la forma en que sobrevivieron es pura ironía. Totalmente. Cuando la ciudad fue incendiada por los babilonios, el fuego destruyó los papiros, lógicamente. Pero coció y endureció la arcilla de los sellos, conservándolos intactos. Es como si el fuego que iba a destruir la historia la hubiera preservado. Exacto. Los arqueólogos empezaron a tamizar la tierra y encontraron sellos con las huellas dactilares y los nombres y apellidos exactos de funcionarios reales que, fíjate, aparecen mencionados en el libro de Jeremías de la Biblia. Lo fascinante de esto es que es como encontrar el rastro forense exacto. Ancla los textos antiguos a una geografía real y tangible, con líderes que cobraban impuestos de verdad. Ya, ya. Y ya que hablamos de huellas en la piedra, no podemos dejar de lado el túnel de Ezequías. Hay que imaginar la situación en el siglo VIII a.C. Madre mía, otra historia de pura supervivencia. Sí. El temible imperio asirio, que era la superpotencia militar de la época, avanza para arrasar la ciudad. El rey Ezequías sabe que si los asirios acampan fuera, controlarán el manantial de Gijón. Y claro, la ciudad morirá de sed. Así que toma una decisión completamente radical. Esconder el agua. Exactamente. Manda a excavar un túnel de más de 500 metros a través de roca sólida, debajo de la ciudad, para canalizar el agua del manantial hacia un estanque protegido intramuros. Y lo asombroso es cómo demonios lo hicieron con la tecnología de esa época. Es un misterio casi. 2 equipos de canteros empezaron a picar la piedra desde extremos opuestos. ¡Wow! Sí, y se guiaron solo por el sonido de los picos a través de la roca y por grietas naturales, trazando una curva en forma de S hasta encontrarse exactamente en el medio. Es increíble. Y hoy en día cualquiera puede ponerse unas botas de agua, encender la linterna del móvil y caminar por ese mismo túnel, con el agua por las rodillas, tocando las marcas de los cinceles de hace casi 3000 años. E incluso dejaron una placa, la famosa inscripción de Siloé. Relata el momento exacto en que los picos de los 2 equipos se encontraron. O sea, es un milagro de la ingeniería antigua. Totalmente. Y todo esto nos demuestra que la arqueología aquí cumple una función doble. Por un lado, confirma la presencia humana milenaria, pero también exige humildad, porque frecuentemente complica las narrativas modernas. Entonces, a ver si lo resumo bien. David y Ezequías resuelven el problema físico de la supervivencia, los muros y el agua, pero el ser humano no solo lucha por el agua, lucha por el significado. Así es. Y eso es lo que nos empuja topográficamente hacia arriba, abandonando esa colina original y entrando en lo que hoy conocemos como la Ciudad Vieja, ese famoso kilómetro cuadrado donde el agua pasa a un segundo plano. Y el recurso más valioso, y desde luego el más inflamable, es la conexión con lo divino. Y es un espacio minúsculo para tanta historia. Ya te digo, hay que pensar que, en los mapas medievales europeos, Jerusalén se dibujaba literalmente como el ombligo del mundo. Literal. Y esa densidad de pasión, en una tierra que no tiene ni petróleo ni puertos naturales estratégicos, se debe a que 3 religiones monoteístas afirman que justo ahí lo divino tocó lo terrenal. Vamos por partes, porque cada tradición tiene su propio epicentro, a escasos metros de distancia una de otra. Sí, están pegadas. Para el judaísmo, el foco está en el monte Moria, en la piedra fundacional. Los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70, así que el punto de máxima santidad que quedó accesible fue un tramo del muro de contención exterior de la antigua explanada. Lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos, el Cotel. Exacto. Y dicen que hay que estar ahí para entender la atmósfera.
Son enormes piedras bañadas por 2 milenios de lágrimas y anhelos de relazo. Y fíjate, apenas caminas unos minutos, el relato cambia por completo, pero la intensidad es exactamente la misma. Para el cristianismo, este no es el lugar de la creación del mundo, sino el lugar de la redención. Claro, la Vía Dolorosa serpentea por las calles hasta llegar a la iglesia del Santo Sepulcro, que alberga los dos lugares más sagrados para ellos, el Gólgota, donde ocurrió la crucifixión, y la tumba vacía. Pero lo que pasa dentro de esa iglesia es una locura absoluta. Uno pensaría que es un remanso de paz unificado, pero el espacio está fracturado al milímetro. Fracturadísimo. 6 denominaciones cristianas diferentes, griegos ortodoxos, católicos romanos, armenios, coptos, siríacos y etíopes, y todas custodian celosamente cada baldosa, cada rincón, envueltos en nubes de incienso. Y para completar esta geografía espiritual, el paisaje vuelve a transformarse en cuanto levantas la vista hacia la explanada superior. Sí, la silueta cambia por completo. Para el Islam, esta ciudad es Al-Quds, la Santa. Su reclamo central es místico, el Isra y Miraj, o sea, el viaje nocturno. Ah, sí. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma fue transportado milagrosamente desde la Meca hasta esta explanada, y desde esa misma piedra fundacional, venerada por el judaísmo, ascendió a los cielos. Es que comparten el mismo punto exacto. Exacto. Hoy, la icónica cúpula de la roca, con su techo dorado, y la inmensa mezquita de Al-Aqsa dominan la silueta de la ciudad. Vale, aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque llegados a este punto, la pregunta es evidente. Si tienes a 3 de las religiones más grandes del mundo reclamando un derecho casi exclusivo sobre el mismo código postal, ¿cómo es que no colapsa todo a diario? O sea, ¿cómo se gestiona esto en la práctica? Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es un arreglo histórico y muy pragmático conocido como el status quo. El famoso status quo. Sí. En 1852, el Imperio Otomano, harto ya de las constantes peleas, especialmente entre los cristianos dentro del Santo Sepulcro, emitió un decreto. Un golpe en la mesa. Básicamente dijeron, se acabó. Todo se queda exactamente como está hoy. Nadie puede alterar la propiedad, ni los horarios de los rezos, ni mover un solo candelabro sin el permiso de todos los demás. Madre mía. Y ese arreglo se ha mantenido congelado en el tiempo hasta el día de hoy. Funciona porque todas las partes reconocen en el fondo que la ciudad le pertenece a la eternidad y no a ellos de forma exclusiva. A mí me gusta explicar esto visualizándolo no como un tratado de paz utópico, sino como una partida de Jenga congelada en el tiempo. Ostras, ¿es verdad? Imaginemos esta torre de bloques de madera súper inestable. Y nadie, absolutamente nadie, se atreve a tocar una sola pieza, por muy pequeña que sea, porque saben que si lo hacen se derrumba toda la estructura diplomática global. Es una analogía perfecta. Y de hecho, el caso más famoso y visible de este status quo es el que mencionaste al principio del todo, la escalera inamovible. A ver, cuéntame, me estás diciendo que una simple escalera de madera lleva ahí 150 años apoyada en una fachada. Y nadie, en un descuido o por hacer una gracia, la ha movido un par de metros. O sea, ¿por qué? Porque las consecuencias serían catastróficas a nivel diplomático. Esa pequeña escalera de cedro pertenece a los armenios, pero claro, está apoyada sobre una cornisa que es jurisdicción de los griegos ortodoxos, en la fachada exterior del Santo Sepulcro. Claro, el conflicto territorial llevado al milímetro. Exacto. Si un monje armenio la mueve, los griegos lo verían como una invasión de su espacio, y si un griego la toca, los armenios dirían que les están robando su propiedad. Así que ahí se queda, pudriéndose a la intemperie. Es de locos. Y fíjate hasta qué punto llega el pragmatismo de este status quo. ¿Sabes quién tiene las llaves de la puerta principal de la iglesia más sagrada del cristianismo? Me espero cualquier cosa. A ver. 2 familias musulmanas. ¿En serio? Sí, la familia Nuseibe y la familia Joudé. Llevan siglos siendo los encargados de abrir y cerrar las pesadas puertas de madera cada mañana y cada noche. Y la razón es simple. Las facciones cristianas no confiaban las unas en las otras para tener la llave. Me dejas de piedra. Es un nivel de interdependencia fascinante y a la vez súper tenso.
Pero claro, toda esta olla a presión, esta intensidad acumulada entre muros, inevitablemente tenía que estallar hacia el exterior. O sea, no se podía vivir apilados eternamente en un kilómetro cuadrado. Era insostenible. Y aquí es donde la historia da un salto. Salimos de la ciudad vieja y empezamos a ver cómo nacen los barrios modernos y, lamentablemente, las cicatrices geopolíticas contemporáneas. El punto de inflexión de esta salida ocurre en 1860. Un filántropo llamado Sir Moses Montefiore construye Mishkenot Sha'ananim, que es el primer barrio fuera de las murallas, para acabar con el hacinamiento intramuros. Que hoy en día es un barrio precioso, por cierto. Sí, pero hay que imaginar el pánico de la época. La gente estaba tan aterrorizada de salir de la protección de la ciudad vieja, por miedo a los bandidos y a las bestias salvajes, que al principio Montefiore literalmente tenía que pagar a las familias para que se atrevieran a pasar la noche allí. ¡Qué fuerte! Pero claro, una vez que se rompe ese dique psicológico, la expansión es imparable. Imparable, sí. Y la modernidad institucional llega de golpe en 1917, cuando el general británico Edmund Allenby entra a pie por la puerta de Jaffa. Y dicen que desmontó de su caballo como señal de respeto a la ciudad. Los británicos traen el agua corriente moderna, la planificación urbana y una ley de zonificación que cambió la cara de Jerusalén para siempre. ¿Te refieres a la famosa normativa de la Piedra de Jerusalén? Exacto. Obligaron a que cada nuevo edificio, ya fuera un hospital, un banco o una casa particular, estuviera revestido con esa piedra caliza local de tonos dorados. Es una genialidad arquitectónica, ¿verdad? Sin duda. Porque actúa como un pegamento visual para la ciudad. Le da a toda la metrópolis una cohesión estética increíble. Pero claro, la paradoja es brutal, porque mientras la arquitectura unificaba visualmente las calles, la política las estaba fracturando en 1000 pedazos. Esto plantea una pregunta importante sobre el siglo XX, que es el escenario del choque frontal entre dos movimientos nacionales que despertaban con muchísima fuerza. Y aquí es vital que mantengamos, como siempre, una objetividad periodística absoluta basada en nuestras fuentes, sin tomar partido. Por supuesto, nos ceñimos a los datos históricos. Por un lado tenías el auge del sionismo, que buscaba establecer un hogar nacional judío y veía en Jerusalén su capital histórica irrenunciable. Sí. Y por otro lado, el nacionalismo palestino local, profundamente arraigado en esa misma tierra, que veía amenazada su existencia y sus derechos políticos. Y bueno, esta tensión estalla de forma definitiva en la guerra de 1948. Y el impacto humano de esa guerra fue devastador para absolutamente todos. La ciudad quedó partida por la mitad por la famosa línea verde, que era una frontera cruda, llena de sacos de arena, alambre de púas y francotiradores cortando las calles de norte a sur. Una imagen tremenda. La parte occidental se convirtió en la capital del nuevo Estado de Israel y la parte oriental, que incluía la ciudad vieja y todos los lugares santos que acabamos de describir, quedó bajo el control del Reino de Jordania. Y esto duró 19 años. Fue una época de separación total. Exacto. Para las familias judías, significó la expulsión de sus hogares en el antiguo barrio judío de la Ciudad Vieja y la pérdida total de acceso al Muro de los Lamentos. Claro. Y simultáneamente, muchas familias árabes perdieron sus hogares y propiedades en los prósperos barrios de la zona occidental, convirtiéndose en refugiados de la noche a la mañana. Como ves, dos tragedias paralelas separadas por una valla de alambre. Ese muro invisible y físico duró hasta la Guerra de los 6 días, en 1967. Y aquí la geografía vuelve a cambiar drásticamente. Vaya que sí cambia. Las fuerzas israelíes entran en la ciudad vieja y se transmite ese famoso mensaje de radio que conmocionó a Israel. El monte del templo está en nuestras manos. Las barreras físicas se derriban, los muros de la línea verde caen y la ciudad queda reunificada físicamente bajo control israelí, anexionando la zona oriental. Pero, a ver, aunque las paredes físicas desaparecieron, las fuentes señalan que se consolidó una asimetría civil administrativa invisible y muy profunda. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que cuando Israel anexionó Jerusalén Oriental, una anexión que no es reconocida internacionalmente, a la población palestina que vivía allí se le otorgó, en su gran mayoría, un estatus de residencia permanente, pero no la ciudadanía automática. ¿Y para alguien que camina por esas calles a diario? ¿Cómo se traduce eso? O sea, ¿qué diferencia real hace? Pues hace toda la diferencia del mundo. Los palestinos de Jerusalén Oriental tienen documentos de identidad azules, pagan impuestos municipales y pueden usar los servicios de la ciudad, pero no pueden votar en las elecciones nacionales de Israel. Vale, entiendo. Y lo más delicado,
Ese estatus de residencia puede ser revocado si el gobierno determina que el centro de vida de esa persona ya no está en Jerusalén. Por ejemplo, si se mudan a otra ciudad o si pasan demasiado tiempo en el extranjero. Es un sistema que mantiene a una gran parte de la ciudad en un limbo burocrático constante. Madre mía, la complejidad administrativa es abrumadora. Y esto nos da la perspectiva de la demografía actual. Hoy hablamos de una ciudad con aproximadamente un 60% de judíos y un 40% de árabes palestinos. Una mezcla enorme. Es un lugar que actúa como un sismógrafo mundial, la verdad, donde un incidente en una calle cualquiera puede alterar al Consejo de Seguridad de la ONU. Y esa tensión demográfica crea una segregación silenciosa, pero muy real. Se puede pasar de un barrio árabe a un asentamiento judío, o adentrarse en barrios hiperdensos de la comunidad ultraortodoxa, los Haredim, y luego cruzar a zonas donde la juventud secular está de fiesta en los bares. Son como universos paralelos que apenas se rozan. Exacto, universos paralelos. Pero hay una excepción brutal, y a mí me parece casi poético. El tranvía, no, el tren ligero. El tren ligero, sí. Es probablemente el único espacio público y cotidiano en toda la ciudad donde estas líneas paralelas de la amalgama de población se ven obligadas a cruzarse y converger. Claro, al final todos tienen que moverse por la ciudad. Subes a un vagón y ahí están sentados, codo con codo, monjas etíopes, mujeres palestinas con hijab leyendo en el móvil, soldados israelíes y rabinos sumergidos en textos antiguos. Todos compartiendo el mismo aire acondicionado y el mismo trayecto. Exacto. Y ese tranvía nos obliga a hacernos la pregunta más importante. Con toda esta carga de imperios, guerras y dictámenes de la ONU, ¿cómo sobrevive la gente común? ¿Cómo se vive en un sismógrafo constante? Entonces, ¿qué significa todo esto para el día a día? Para encontrar la respuesta, creo que tenemos que alejarnos de los lugares sagrados y entrar en el latido secular de la ciudad, ¿verdad? Totalmente. Hay que ir a donde está la comida y la vida real. Y ese latido ensordecedor es el mercado de Mahané Yehuda, el famoso shuk. Si el status quo que hablábamos antes es la diplomacia paralizada, este mercado es la ONU de la gastronomía a toda velocidad. O sea, un asalto a los sentidos en toda regla. Totalmente. Aquí es donde las abstracciones históricas desaparecen. Y de repente el problema más grave y urgente es decidir quién vende el mejor tomate o la mejor especia para la cena de hoy. Es el mosaico humano de Jerusalén en estado puro. Y hay vendedores árabes gritando ofertas a pleno pulmón, abuelas iraquíes, jóvenes seculares, ultraortodoxos, todo tipo de personas. El aire está denso con olor a cardamomo, a zaatar, a pan recién horneado. Es que la comida allí no es solo alimento, actúa como un archivo histórico vivo. Los platos cuentan la historia de las diásporas y los arraigos de toda esta gente. Sí, fíjate en el hummus tradicional, por ejemplo. Claro. Está perfeccionado pacientemente durante generaciones por familias árabes locales. Es una maravilla. Y fíjate, un par de puestos más allá encuentras el sabich iraquí, que por si alguien no lo ha probado es esta maravilla de pan de pita relleno de berenjena frita, huevo duro, ensalada y salsa de mango. ¡Qué hambre me está entrando, madre mía! Ya te digo. O también es fácil cruzarse con el kube de la comunidad kurda y terminar comprando rugelat, que son esos cruasanes pequeñitos de chocolate que trajeron los judíos askenazíes de Europa del Este. Todo mezclado, con los jóvenes chefs haciendo fusiones de todo esto. Exacto. Es que las barreras políticas caen temporalmente frente a la necesidad universal del hambre y el buen gusto. Pero lo que es verdaderamente desconcertante de Mahané Yehuda, el contraste más brutal de todos, es lo que ocurre cuando el sol se esconde. La metamorfosis nocturna del chic. Esto me voló la cabeza al leerlo en las fuentes. Es que es increíble. De día hay abuelas regateando por kilos de pepinos. Se hace de noche, los comerciantes bajan las persianas metálicas, que por cierto están llenas de grafitis impresionantes de figuras históricas, y el mercado se transforma por completo. Literalmente se convierte en otra cosa. Empiezan a salir las mesas a los pasillos, aparece un DJ pinchando música electrónica donde horas antes había cajas de frutas. Y los jóvenes seculares llenan el lugar con cervezas artesanales y copas. Exacto. Es fascinante ver a una urbe dominada por profetas y tensiones políticas que al caer el sol levanta sus copas entre persianas pintadas con arte urbano. Es un contraste brutal. Y creo que eso demuestra la esencia de esta ciudad y la resiliencia cotidiana asombrosa de su gente. Sí, sí. Porque quien de verdad mantiene en pie a Jerusalén
No son los cascos azules de la ONU ni los tratados diplomáticos. Es la obstinación absoluta de la gente común por tomarse un café, abrir su tienda, llevar a los niños al colegio y, bueno, reírse con sus amigos el jueves por la noche en el mercado. Justo en el epicentro de la historia bélica y espiritual del mundo. El residente promedio es quien mantiene viva a la ciudad, sin duda. Y bueno, si lo pensamos bien, el viaje que hemos hecho hoy resume esta intensidad. Empezamos ensuciándonos las manos en un manantial subterráneo y en los túneles arqueológicos de la ciudad de David, tratando de entender la supervivencia. Subimos a esa intensidad devocional condensada en 1 kilómetro cuadrado, compartiendo el inestable status quo y las escaleras inamovibles. Cruzamos las cicatrices del siglo XX, la línea verde y los laberintos geopolíticos. Y terminamos comiendo sándwich y escuchando música electrónica en los pasillos de un mercado secular que fusiona las culturas de todo el mundo. Todo este recorrido subraya la importancia de aplicar este conocimiento para comprender la inmensa complejidad de la ciudad, pero sin sentirnos abrumados por ella. Totalmente. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, nos gustaría dejar a quien nos escucha con una última reflexión. Algo que no está explícitamente en los textos, pero que surge de forma natural de todo esto. Sí, es un pensamiento provocativo que merece la pena explorar. Si la comida compartida en los pasillos del mercado de Mahané Yehuda, o mezclarse en el vagón del tranvía, y la música electrónica nocturna, pueden derribar barreras culturales que la alta política y la diplomacia no han logrado solucionar en décadas. A ver. Cabe preguntarse, ¿es posible que la clave para la coexistencia pacífica futura en ciudades tan intensas no se encuentre en sus lugares sagrados, sino precisamente en sus espacios más profanos y cotidianos? Wow. Es una pregunta que invita a mirar nuestras propias ciudades y nuestros propios conflictos culturales con otros ojos. Estoy convencido de ello. Pues nos quedamos con esa idea en la cabeza y con el sonido vibrante de la calle, ese cuerno antiguo, las campanas, el rezo islámico y el silbido de una máquina de café expreso, todos sonando a la vez. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.